Shalom a todos los Javerín, Javerot, a todos los Ajim, Beajiot. Que el bendito sea abundantemente brindándoles de Jodma, Binah y Dad, ya que en este transitar del sendero de la luz necesitamos la guía completamente del Eterno sublime, que nos lleve por el mejor pasos a caminar y buscando obedecer sus principios. Hoy quiero tratar un tema que es muy valioso, sin tratar de tal vez de al uno extremar o al otro lado extremarse, o atacar al uno o atacar al otro, sino que entendamos cada uno de nosotros somos llamados con un propósito. Todo nuestro trayecto en la vida ha surgido muchas cosas, la que ha hecho que cada uno, como usted y yo, podamos tener diversas experiencias. Pero llega un momento donde el Creador nos pone en el camino una chispa de luz para que se haga grande y esa luz sea la que nos brille para conducirnos en ese sendero. Por eso el Melech David decía declarando: ¿con qué el joven se conducirá? Decía: con guardar tu Torah, porque tu Torah es la luz, es el único que puede alumbrar el caminar. Bien, el tema de hoy es quizás con un título aclarando. Pero cuando digo aclarando, quiero hablar acerca de qué queremos aclarar. Hay muchas veces divergencias entre hebreo, judíos, judaizantes, etc. Pero quiero aclarar estos dos puntos que son muy esenciales: lo que es ser un hebreo y lo que es un judío. Porque muchas veces han malinterpretado todo esto y lo han convertido como algo tal vez que puede causar daño, o que es algo que no es bueno. Cuando nosotros entendemos el propósito, sabemos que todo bajo el cielo es el escenario que el Creador pone, y por lo tanto nosotros tenemos que darnos cuenta que todo prácticamente viene del eterno Creador. Por lo tanto, quiero comenzar hablando acerca de este tema, ya que muchos hablan que las leyes judías, y al hablar de estas leyes judías, al mencionar así, han creado en la mente que las leyes son de los judíos, cosa que no es así. Es verdad que el Eterno dio las leyes, pero no era exclusiva para judíos, sino para su creación, para que tengan bien claro que el Creador, el Eterno, es el que tiene todo el control en el universo. Y esas leyes normarán para el equilibrio del mismo y bienestar del hombre. Por eso dice en Bereshit 2:7, cuando vemos, quisiera tomar este texto y leerlo. Tú también allí, quien me observas, puedes hacerlo, mirar y observar, que es muy importante, como siempre he dicho, que seamos como los hermanos,
de Berea. 2:7 dice: entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja y insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Aquí dice que Yahweh formó al hombre, pero al observar este texto no vemos que creó un grupo de judíos o un grupo de gentiles o etcétera. Aquí solo dice hombre o alma viviente. Este hombre estaba bajo la ley divina, la Torá. Por esto en el versículo 15 se aprecia que fue puesto para cultivar y labrar. Al mencionar esto no solo se trata de una labranza física. Ojo, la escritura va más allá. Este era un mensaje más profundo que obviamente era referente a la vida espiritual, porque Adán era un alma viviente y por lo tanto necesita ser fortalecido por la palabra y se transmite en su vida a través de las normas divinas. Ahora, asimismo, al observar desde el inicio, no encontramos la creación de un judío, sino un ser que tiene que obedecer y guardar la Torá o las leyes divinas. El resultado de vivir le hace un hombre diferente a los demás. Ser un hebreo del otro lado, o un judío que alaba al Eterno o a Yahweh. Entonces, al seguir estudiando las Sagradas Escrituras, por primera vez encontramos un texto en donde registra llamar a nuestro patriarca Abraham el hebreo. Está registrado en el libro de Bereshit, capítulo 14, versículo 13, o como conoce las traducciones, Génesis, capítulo 14, versículo 13. Que lo voy a leer nuevamente. Dice: pero un fugitivo fue y informó a Abraham el hebreo. Abraham el hebreo, pues él moraba en el Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner había hecho un pacto con Abraham. Para que, en este caso, mirando este texto, para que Abraham fuese llamado el hebreo, el Eterno primero tuvo que decir que salga del estado que se encontraba Abraham, es decir, dejar el mundo de prácticas que no están acordes a la obediencia de las leyes divinas. Pero Abraham, el hebreo, decidió obedecer al Eterno y fue llamado a ser el padre de las naciones. Así vemos, ¿no? Esto está registrado en la Sagrada Escritura, que durante la época de los patriarcas fueron reconocidos como hebreos y no como judíos. Observamos en los siguientes textos de la Torá, que está en el Bereshit, capítulo 41, versículo 12. Shemot, capítulo 2, versículo 6. Shemot es Éxodo. Y también en el capítulo 5, versículo 3, del mismo libro de Shemot, o sea, de Éxodo. Ahora, descubramos por qué eran reconocidos como hebreos. Porque el ser hebreo significa que es el de otro lado. Esto es el que está viviendo muy diferente a otros, como el caso de Abraham, que creía que el Eterno es uno.
pero por ningún concepto para él era 2, 3, 4 o muchas divinidades. Este patriarca, Abraham, obedecía y vivía practicando las leyes divinas y los mandatos, porque así lo afirma en la misma Sagrada Escritura. Una vez más quisiera leer lo que dice en el libro de Bereshit, capítulo 26, versículo 5. Esto lo afirma que nuestro patriarca estaba siempre guardando los mandatos del Eterno. Bereshit 26, 5 dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto estaba manifestando a Isaac. Estaba diciendo quién era Abraham, qué es lo que él había guardado. Por eso cito este texto, a decir que Abraham guardó, ¿sí? Por esto, para ser un hibrid o hebreo, es necesario cruzar, salir de lo que nos impida llegar al propósito del Eterno. Entonces, la palabra hebrea viene de Eber, ¿sí?, que significa cruce al otro lado. Repito, la palabra hebrea viene, la palabra hebrea viene del Eber, ¿sí? O sea, en hebreo viene de Eber, que significa cruce al otro lado. Y también era el nombre de uno de los hijos de Shem. Eso está en Bereshit capítulo 10, versículo 21, o sea, en Génesis. Pero como hubo el desvío posteriormente del camino de la luz, entonces viene Mashiach a restaurar a este origen. O sea, para llevarnos al camino, para retornarnos otra vez al origen, al camino que nuestro patriarca Abraham caminó. ¿Por qué? Porque él guardó la Torá. Por otra parte, la palabra hebrí o hebreo también se interpreta como lado, o el que está de pie parado al otro lado. Entonces, Abraham, para ser identificado como hebreo, estaba al otro lado del mundo, de los deseos egoístas. Él estaba obedeciendo al Eterno, mientras que las demás naciones están al otro lado. Y esto hace su entidad como un hibrid o hebreos, que seamos diferentes a las demás naciones. Por lo tanto, el ser un hibrid o hebreo va más allá que especificar de dónde vengo, sino a dónde voy. Es más que decir soy judío porque mi madre o mis padres es judío. O sea, va más allá de eso, ¿sí? Un hebreo va más allá de eso, ¿sí? Ahora, por otro lado, el judío es reconocido porque es descendiente de Yehuda o de Judá, de la tribu de Judá. Y Yehuda es uno de los nietos del patriarca Abraham. Es así que se propagó a llamarse judío y luego se expandió hasta las actualidades como judíos, que lo reconocemos y todavía existe. Son nuestros hermanos, son parte nuestras. El hecho que estemos en la dispersión, el que estemos en lugares alejados y no hayamos nacido en aquella tierra bendita que el bendito Melech los permitió, no quiere decir que no lo seamos. Recuerda lo que dije al inicio, que las leyes fueron dadas para la creación, para su creación.
Y el Creador no creó en diferencias, sino una sola creación. El problema fue cuando el hombre, al despertar sus deseos egoístas, cada uno tomó distintos rumbos. Entonces esto hizo de que unos crean una cosa y otros en otra cosa, y comenzó las confusiones, las divisiones. Pero por lo tanto no era así en el inicio. Todos éramos creación del Eterno. Entonces, como decía, la palabra judío no aparece en la Torá, la que conocemos como los 5 libros de Moshe, sino que viene a aparecer en el resto de los libros del Tanaj. Ahora, esto significa que la palabra Yehudí significa también, Yehudí o judío, es alaba al Eterno. O sea, lo que quiero decir que esto no significa que la palabra judío sea peyorativa frente a la palabra hebreo. Al contrario, si entendemos la entidad y el propósito que lleva este nombre es importante, lo incorrecto es pensar que por ser judío puede estar sobre los demás. Eso es incorrecto. Porque recuerde que nosotros delante del Eterno somos uno solo. Sí, obviamente uno solo, aquel que, como dicen, como acabamos de ver, ¿qué es el hebreo? El que está al otro lado. O en este caso, el judío, que significa alaba al Eterno. Estos dos propósitos son únicos. Uno. Ahora, para ver esto, de dónde se produjo o ya se vino a reconocer como judío, veamos ahora unos ejemplos que fueron reconocidos en unos 3 textos que les voy a citar. Y lo voy a citar en breve. En el libro de Hadashah o Hadassah, que es el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, dice: Mordejai ha-Yehudí. ¿Sí? O en las traducciones dice Mardoqueo el judío. Hay otro libro que está también reconocido, esto de Daniel, que dice: habían hombres Yehudim, en hebreo, judíos, que se abstuvieron de la idolatría de Babilonia. Otro texto que vemos también está en Zacarías, capítulo 8, versículo 23. ¿Sí? Aparece la frase que dice Ish Yehudí, hombre judío. Cuando observamos detenidamente estos textos del Tanaj, resaltamos por qué son reconocidos como judíos. Pero el error es creer que las leyes divinas son solo para los judíos. Y es de los judíos, caso que no es así. Ahora, si vemos con otra óptica lo que es ser judío, no estaríamos con este dilema, porque ser judío significa el que quiere ser uno con Yahweh. La palabra Yehudí, como dije anteriormente, es alaba al Eterno. Entonces, es aquel que está dispuesto a aceptar los mandatos del Eterno y tener el privilegio de cumplir la Torá, la alianza con el Eterno, y desarrollar la emuná o la fe en el único que es Yud-Hei Vav-Hei, el Eterno, que es el nombre bendito, sagrado, por siempre y por la eternidad, Yud-Hei Vav-Hei. Entonces,
Ahora que vemos con más amplitud la razón de llamarse Yehudim o judíos, es porque además de ser alabadores del Eterno, eran descendientes del reino de Yehudá, ¿sí? De Judá, que estaban formados por la tribu de Benjamín y por la tribu de Yehudá, ¿sí? Y por otro lado, el ser judíos, como se había dicho anteriormente, de desear ser uno con el Eterno, se dio un giro a pretender solo por nacimiento o descendencia. Y además se cae aún más en el error cuando crean leyes conocidas como halajot o leyes rabínicas que fueron creadas entre comillas, tratando de crear un cerco a la Torá. Y que luego ciertas normas fueron inclusive sobre la Torá. Además, creando normas que quienes fueran nacidos solo de vientre de una mujer judía puede ser judío. Caso contrario, no. Por eso, por otro lado, tiene que convertirse al judaísmo, lo cual le llamamos los judaizados. Pero para esto tiene que estar dispuesto a sujetarse a las leyes talmúdicas e inclusive renunciar. Ojo esto es un poco más duro y grave, tal vez quienes tratan de judaizar o quienes van a judaizarse tienen que renunciar a Yeshua, cosa que no deberíamos hacer. Tienen que renunciar quienes vayan a judaizarse en caso de creer en Yeshua. Así es como el judaísmo ultraortodoxo norma a los que vienen a la conversión al judaísmo. Bueno, yo creo que no todos, pero hay grupos que si no renuncian a Yeshua, pues no pueden ser parte de ese grupo. Bien, cuando observamos estas normas humanas, y como dijo nuestro Yeshua en su momento, que con sus tradiciones de los ancianos, así lo dijo, el libro de Matitiahu, libro de Mateo 15, 2 y 3, han nublado totalmente el llamarse judío, o sea, el propósito que son judíos, porque con sus tradiciones están quebrantando ¿qué cosa? Las normas divinas, la Torá en sí. Lo dice claramente en el libro de Mordejai o Marcos capítulo 7 versículo 8 al 13. Lo pueden leerlo tranquilamente ahí en sus domicilios. Y esto es lo que desvía totalmente del verdadero significado y propósito que conlleva ser un judío. Bastante que reflexionar acerca de esto. Ahora, reflexionemos uniendo todas estas dos ideas, tanto hebreo, tanto judío. En realidad, tenemos que reflexionar, porque ante el Eterno somos vistos todos en igualdad de condiciones, pero siempre en cuando guardemos sus mandatos, su precepto, los mandatos de la Torá. Quizá todas estas formas, acciones y prácticas que muchas veces no están apegados a la bendita Torá han llevado a que las personas que no entienden formulen críticas y hasta un alejamiento de la luz, porque dicen, yo no quiero ser judío. O bueno, también hay dogmatismos cristianos que hacen creer que lo malo de ser judío o ser un hebreo. Cuando el judío está llamado para poder ser luz a las naciones, entonces, en estos tiempos, hoy en día, oímos hablar mal de los judíos. Pues un judío puede ser aquel que es un hasid o un sadik. Hasid, un piadoso, un sadik justo. Y también puede ser judío aquel que solo va
a la sinagoga en los días festivos. Y aún puede ser judío aquel que no cree que existe un Elohim. Pero sin embargo, es judío porque su madre es judía. Bueno, queda para reflexión. Asimismo, el hebreo que es del otro lado tiene la gran responsabilidad porque sabe a dónde va. Es más que decir, soy judío, como dije anterior, soy judío porque mi madre o mi padre es judío. Va más allá. Por lo tanto, tenemos que dejar nuestro yo, nuestro ego, y seguir a Él, al Eterno. Recordemos quiénes eran nuestros patriarcas. Abraham no era judío, Moshe no era judío, y así muchos más. En otras palabras, yo puedo ser judío, tú puedes ser, porque mis antepasados lo eran. Pero reflexionemos cada uno. ¿Puedo ser un hebreo, uno que cruzó al otro lado, si yo tengo creencias prácticas fuera del único creador, el eterno Elohim? ¿O puede ser un hebreo si no hago como Abraham, que dejó atrás lo malo y cruzó hacia donde está el eterno Elohim? Tú tienes la respuesta. Recuerda, no simplemente llamarse hebreo o judío significa que lo eres. Tienes que pasar al otro lado. Tienes que ser el que alaba al Eterno, como un judío. Y si algún cristiano, ojo, si algún cristiano quiere seguir al único Elohim, dejando de ser un gentil y queriendo vivir según las instrucciones que el Eterno dio en su Torah, pues puedes. Pero una vez más hay preguntas. ¿Va a dejar atrás el gentilismo como hizo Abraham, que no era ni hebreo ni judío? ¿Qué va a venir a ser? ¿Un judío reformista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, judío sefardí, judío askenazí, judío mizrahi, judío mesiánico, etcétera, etcétera? ¿O un hebreo? El retorno haciendo teshuvá, es tan serio el compromiso para con nuestro eterno creador, Yahweh. Por esto dice, quiero citar lo que dice Yohanan ben Zaharia, ¿sí? El que le conocen como Juan el Bautista. Dijo, no penséis decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Así está registrado en el libro de Matitiahu, capítulo 3, versículo 9. Y otra declaración que está, dice, Hebrí Anoji, o hebreo soy, y temo al Eterno, el Elohim del cielo que hizo el mar y la tierra seca. En el libro de Yoná, o Jonás 1, 9. Como ves, con todo lo que hemos estudiado en breve, no es cuestión de otra religión más, sino un verdadero sentido de vida que debemos llevar cada uno de nosotros y obedecer los mandatos de la Torá del Eterno. Muchas bendiciones a todos. Espero que este aporte sea de provecho y seguir adelante. Y si alguien, siendo cristiano, quiere retornar al origen, pueda hacer y deleitarse de un verdadero estilo de vida conforme la Torá. Pero ya no lo pienses como una religión. No digas, es que yo no, ¿por qué tengo que ser hebreo o por qué tengo que ser judío? Piensa los propósitos de los dos. ¿Qué es un hebreo y qué es un judío? Más allá, no es una religión, sino un estilo de vida que tenemos que acercarnos al bendito eterno, sobre todo los nombres. El eterno que está
para darnos la sabiduría. Que el Creador les bendiga a cada uno de vosotros y que este aporte pequeño haya sido para que tú lo entiendas, que no necesitas criticar ni al hebreo ni al judío. Es más, te mando a decir que no tienes por qué juzgar ni a los que están cruzando en las diferentes etapas de su vida, tal vez en X religión, sino tienes que actuar como un judío o como un hebreo del otro lado, y como un judío que alaba al Eterno. Tienes que aprender a amar, porque ese es uno de los principios fundamentales que la Torah nos enseña a nosotros. Ve'ahavta reaja kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes juzgar, pero con esto no quiero decir que tienes que vivir similar a ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, pensar como ellos o hacer lo que ellos hacen. No te lo estoy diciendo que hagas eso. Ama, porque el Eterno nos manda amar. Él por su misericordia a nosotros también nos ama. Y por lo tanto, hazlo, pero no hagas lo que ellos hacen, sino lo que la Torah te manda. Que el bendito sea, les guarde a todos vosotros, mis amados Ahim y Ahiot. Shalom.